Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Quien les habla es Carlos Feijó y esto es Pasa la Bola Podcast. En este episodio vamos a hablarles sobre todo lo acontecido en la jornada 4 de la Liga Española, en la cual Barcelona goleó, entre otras cosas, al Real Valladolid por 7-0 en Montjuic. También les vamos a hablar de la victoria del Real Madrid por 2-0 en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis y también de la victoria de visitante del Atlético de Madrid al Athletic Club de Bilbao. Hoy vamos a comentar a grandes rasgos todo lo acontecido en estos tres partidos, analizando los tres candidatos para ganar la Liga, en la cual ya Barcelona tiene 12 puntos, Atlético de Madrid tiene 8 y Real Madrid también tiene 8 puntos. Y vamos a comenzar con el Atlético de Madrid. De domicilio van para el Estadio San Mamés, al cual muchos equipos les cuesta afrontar los partidos porque son muy fuertes con su público y con su gente en su escenario. Jugó Nico Williams una vez más, jugó su hermano Iñaki Williams y estaban preparados para recibir un Atlético de Madrid que hizo algunas rotaciones. El Atlético no salió de inicio con Sorloth, su 9 titular, que ha hecho los goles en la Liga Española para el Atlético de Madrid. No sale tampoco con Correa, Ángel Correa, que normalmente suele ser un revulsivo más que todo, pero dentro de todas las rotaciones que hace el Cholo Simeone, lo más destacado que podemos ver es el debut de Conor Gallagher, un mediocentro inglés muy fuerte, muy físico, box to box, en el cual el Atlético de Madrid confía esta temporada para poder hacer una buena campaña en el medio del campo. Una zona en donde ya hemos explicado anteriormente no va tan fuerte el Atlético de Madrid porque tiene varios jugadores que ya entran en una edad que es un poco más conflictiva en tema de minutos y para la competición tan larga que tendrán esta temporada con la Liga y otras copas va a ser muy complicado si no refuerzan esa zona y ya lo han hecho con Gallagher, que es un gran jugador. Tenemos que también el partido fue un poco trabado, no hubo mucha claridad a lo largo de los 90 minutos. A Nico Williams le anulan un gol de una jugada muy buena, que se arma junto con su hermano y con Salcet. Salcet arma una pared con Iñaki Williams y luego el centro para Nico fue muy bueno, pero estaba en posición adelantada. Atlético de Madrid sale con Griezmann más adelantado, más cerca de Julián, que tuvo una ocasión al inicio del partido, pero no fue suficiente. Los jugadores más destacados del Atlético de Madrid fueron los tres centrales, Nildo, Mandava, Jiménez y Lenormand. Básicamente tenemos que Reinildo Mandava hizo un gran partido con un gran desempeño en faceta defensiva, sobre todo por su banda, que es la izquierda, defendiendo la banda derecha del Athletic Club. Tenemos también a Jiménez, que vuelve de tanto tiempo de lesiones y de irregularidad a hacerse con el puesto titular del Atlético de Madrid. Y bueno, el fichaje de Lenormand, que también hizo un gran partido, teniendo en esta posición un poco más de profundidad con esta sesión del Barça con el Atlético de Madrid por Clement Lenglet, quien no participó en este día. Igualmente, el Atlético de Madrid gana el partido desde los cambios. El Cholo Simeone logra cambiar un poco la dinámica del partido, metiendo a Sorloth en el segundo tiempo y metiendo a Ángel Correa. Conexión que funcionó muy bien, pues Sorloth asistió a Correa en un gol en el que se dribla al portero y hace una gran definición. Con esto Atlético de Madrid continúa estando en la lucha por la Liga y podemos empezar a analizar también otros detalles del juego del Atlético de Madrid, que continúa con una línea de 3, juega con Samuel Lino y con Marcos Llorente por las bandas, y también podemos ver cómo Pablo Barrios está por el medio junto con Coque. Es una de las líneas del Atlético de Madrid que no está tan bien cubierta, pero un partido decente de Gallagher que interviene bastante en el juego, pero juega un poco más adelantado de lo que lo hemos visto habitualmente en el Chelsea. Por allí fueron los cambios. Julián tampoco pudo anotar gol, pese a que tuvo algunas ocasiones. Es un partido y un terreno complicado, pero Atlético de Madrid logra sacar la victoria, dejando bastante
buena sensación, sobre todo entendiendo que es el principio de la temporada y que agosto no es fácil para nadie. Sobre todo previo a una fecha FIFA, no es fácil para ningún equipo empezar la temporada con buen pie. Y bueno, hablando de buen pie, vamos a hablar del Barcelona, quien ganó con mucha solvencia 7-0 ante el Real Valladolid. Un Valladolid que probó cosas distintas y vamos a analizar desde la táctica cómo estos experimentos, por ejemplo, respecto del partido contra el Real Madrid, terminaron por perjudicarle. El Valladolid contra el Real Madrid juega con un bloque mucho más bajo que contra el Barcelona, aproximadamente a 32 metros del arco. Un dato de Don Amancio en Twitter. Comparación contra el Barça es que adelantan la línea. Y vamos a profundizar un poco en lo que esto significa para un equipo a nivel defensivo, jugar más cerca o más lejos de su portero, sobre todo cuando es un rival más grande, como el Barcelona. Juegan a 39 metros de su portería contra el Barça. Le concedieron espacios al Barcelona, pero Barcelona ya viene haciendo esto. Es muy difícil porque este Barça de Flick meten mucho estrés al equipo rival a nivel de salida de balón, presionan muy bien y la posesión la mantienen de manera muy dinámica. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto Cubarsí como Lamine Yamal supieron destrabar el partido con los 2 primeros goles haciendo pases al espacio con desmarques de ruptura de Rafinha, que es un experto en esto, ya el año pasado anotó varios goles de esta manera, y con Lewandowski, que también es un maestro del desmarque, por eso marca tantos goles. Logran quedar libres, pero están bien atacando esos espacios que permite el Valladolid. Cosa que no ocurrió contra el Madrid, que al defender un poco más atrás y más juntos, al negarle los espacios al Madrid, fue más difícil encontrar la vía para el primer gol, que lo hace Valverde mediante un tiro libre la semana pasada. Todas estas acciones vienen consecuencia de que Barcelona sabe resolver problemas a nivel ofensivo sin espacios. El Madrid necesita un poco más de los espacios en este punto de la temporada que el Barcelona. Y son buenas noticias para el Barça, evidentemente, que logran poner al rival en un quebradero de cabezas táctico para poder resolver. Quiero hablar un poco también de Flick. Vamos a hablar también de Rafinha, los destacados, porque evidentemente, además de Dani Olmo, son los que le dan la victoria al Barcelona, pero son los que están también dándole tanta solvencia a este sistema de juego. Hemos hablado del sistema del Barça, que es un 4-2-3-1, en el que Rafinha está jugando detrás de Lewandowski como enganche, como 10, segunda punta. No tanto para participar de la creación del juego, sí para dar un poco más de dinamismo ofensivo y de último pase. Mete un hat-trick el día de hoy, mete una asistencia también. Fue un partido prácticamente perfecto de Rafinha, quien desde el desmarque y desde la buena definición logró muchísimas cosas. Se asocia muy bien con Dani Olmo, se asocia muy bien con Lamine Yamal, logra enlazar. Entendemos que se lesionó Pablo Bernal, que básicamente es un canterano del Barça que tiene muchas cualidades defensivas. Entró Casado, que es otro con el cual probaron en el doble pivote durante la pretemporada, que son muy buenos, tienen muy buena salida de balón, muy buen toque, pero jugaban en doble pivote, se apoyaban. Estaban jugando con Pedri ahora. Se lesionó Bernal, entró Casado, prácticamente un cambio posicional y dio muchos buenos resultados. Ahora, ¿aguantará la plantilla del Barcelona toda la temporada siendo tan corta? Porque ahora mismo tienen aproximadamente 18 jugadores de primer nivel disponibles. Tirarán de cantera probablemente, pero yo pienso que ya lo han hecho. Ya tienen muchos jugadores incorporados que son parte de la cantera. Y también está Fermín en esa posición. Entonces vamos a ver cómo hace Flick para administrar estos esfuerzos, porque ahora con lo que va a venir para esta temporada con el Barça, tenemos muchos espacios en el campo que generan más incógnitas que certezas, como por ejemplo esa, la del centrocampista pivote. La solución táctica de Flick es colocar 2 jugadores. Pedri le está dando mucha salida al Barça por allí. Y el trabajo colectivo del equipo a nivel físico ha tapado mucho las debilidades de este equipo. Este 7-0 refleja que tienen mucha pegada ofensiva, que Lamine Yamal volvió a ser otro partidazo, que Lewandowski está en muy buen momento, que Rafinha está en muy buen momento, pero acaban de fichar a Dani Olmo, pero tenemos un mediocampista que también es 10,
¿Qué es lo que necesita el Barcelona realmente para rendir a largo plazo? Entonces, eso nos lleva a pensar en cómo juega Flick también. Porque si no tenemos pivote y estamos jugando ofensivo prácticamente 4-2-4, tenemos que pensar cuál va a ser la base del Barcelona para poder ser equilibrado contra equipos más fuertes. Porque estamos viendo rivales que sí son desafíos. Muchos partidos de visitante, partidos en casa difíciles, que generan una expectativa en el fanático del Barça normal. Entonces, ¿estas victorias realmente reflejan el estado del club? Yo pienso que sí, pero hay que estar muy atentos a cómo va a reaccionar y cómo va a responder el club ante desafíos mayores. Les va a tocar el Bayern en Champions y hay que ver allí cómo plantean todo el esquema táctico y cómo se desarrollan a nivel técnico los jugadores con este esquema ante un grande. Y lo digo ¿por qué? Porque básicamente este sistema del Barça parece ser más frágil de lo que... Parece ser menos frágil de lo que es. Y me explico por qué. Hablando de Flick y yendo al Bayern que goleó al Barça 8-2 en 2020, vemos muchas similitudes. Vemos dos pivotes, vemos un enganche como Müller, que también era menos defensivo que ofensivo, era más goleador. Tienes dos extremos que driblan muy bien y tienes al mismo Lewandowski. ¿Cuáles son las diferencias con este Barça? A nivel de táctica, muy pocas, porque el sistema y la idea de Flick son las mismas. Lo que ocurre es que ese Barça que que es goleado por el Bayern de Flick, estaba pasando por un mal momento, sí, pero era un partido muy atípico porque era único partido. Era sin ida y vuelta porque estábamos en pleno COVID. Ese partido era todo o nada y en ese tipo de contextos, Flick con su plan A súper fuerte, de presión alta y de circulación de balón muy rápida, también con mucha pegada y muy ofensivo, sirve. Pero ¿qué ocurre si las cosas se tuercen? ¿Qué ocurre si las cosas van mal? ¿Qué ocurre cuando vas contra un rival un poco más fuerte? Ya vimos que en la final contra Paris Saint-Germain queda 1-0 con una polémica de un penalti no pitado a Mbappé en 2020 y ganan 1-0 y les cuesta un poco más. Este tipo de sistema de Flick puede ser un poco peor si lo atacan. Siempre ha estado la hipótesis de que a ese Bayern era muy difícil ganarle porque tenía mucha pegada. Pero ¿a quién le iba mejor jugando contra ese Bayern? Aquellos que le atacaban, porque es un equipo que se expone mucho, que se descubre mucho. Es un equipo que es muy fuerte hacia adelante, presiona y apuesta por un plan A muy fuerte, que es tener la pelota vertical. Y está muy bien. Ahora falta ver contra un rival más grande que le sepa atacar esos espacios que dejan, porque es evidente, cómo van a resolverlo. A día de hoy tienen una pareja de centrales que me parece la línea más débil del Barcelona, con Pau Cubarsí, que dio buena asistencia de diestra, siendo zurdo, para destrabar el partido. Un pase muy bueno bombeado para Rafinha. Y a Íñigo Martínez, que ha jugado en buen nivel, pero es un descarte del Barça. El Barcelona lo quería vender hasta hace muy poco. Falta ver al Barcelona contra un rival un poco más fuerte. Si bien ha estado contra el Athletic Club, visitar al Rayo no es fácil. El partido contra el Valladolid, a priori, es más difícil de lo que parece. Pero pienso que Barcelona está haciendo las cosas muy bien y que va a haber aumentada la dificultad más adelante. Es un inicio de liga inmejorable, no se les puede decir nada, pero también entiendo que la competición apenas inicia y los campeonatos no se ganan en este momento. Muchos equipos han iniciado muy bien y luego en febrero, marzo, abril, que es cuando se ganan los títulos, están un poco peor físicamente. Vamos a ver cómo llega este Barça, que a priori tiene un equipo corto. Vamos a ver qué pasa con Christensen, que a priori está lesionado para 4 meses, pero de eso depende la inscripción de Olmo. Entonces vamos a ver qué ocurre en diciembre, si logran vender, si logran reforzarse, si logran estabilizar un poco su economía. Por ahora, otro de los méritos de Flick es mantener al Barcelona en una burbuja externa de todos y ajena de todos los problemas externos, quiero decir. Barcelona como equipo a nivel deportivo está logrando jugar sin pensar en lo que ocurre fuera, jugar sin pensar en caso de Negreira, jugar sin pensar también en los problemas económicos que el club tiene. Parece más lógico de lo que es, porque realmente sí afecta. Un ejemplo de esto es Manchester United. Manchester United pasa por una crisis y no logra aislar esa crisis del campo de juego. Y eso se refleja. Y al Barcelona le ha pasado antes. El mérito de Flick es tratar de mantener a los jugadores competitivos y mentalizados en que ganar es lo único que les va a dar
tranquilidad. Ganar es la única solución y no el estilo, no el toque, no el tener posesión, que también la están teniendo, pero es muy diferente lo que hacía Xavi el año pasado a lo que está haciendo Flick ahora, porque ahora la posesión de Flick tiene mucho más sentido, más circulación rápida del balón y mayor verticalidad. Por eso es que están ganando y por la buena utilización táctica de Rafinha por parte de Lewandowski, dándole una libertad, poniéndolo por el medio cuando él es extremo por bandas y permitiéndole tirar esos desmarques tan letales, porque en el Barça hay mucha gente con buen pase para filtrar pases allí. Vamos a pasar ahora al Real Madrid, que finalmente logra ganar un partido en el cual pueda anotar gol Kylian Mbappé. No, anota 2 goles, de hecho, y es bueno hablar de ciertos detalles de este partido también. Real Madrid empieza el partido también con una especie de 4-2-3-1, pero un poco más engañoso. Tiene más tendencia Ancelotti el 4-3-3. La presencia de Ceballos en el 11 es lo llamativo. Desde que se lesionó Bellingham, Ancelotti ha probado varias cosas. Contra Las Palmas probó a Modric, antes probó a Güler, contra Valladolid, que no jugó mal, por cierto. Pero Ancelotti no termina de conseguir a ese cross, entre comillas, porque no va a haber otro cross, pero debe haber alguien que cumpla esa función. A mí me parece que contra el Betis el equipo mejoró desde el medio del campo, porque tanto Tchouaméni como Valverde subieron el nivel y a mí me parece que Valverde lo sostiene porque viene de ser el mejor en los últimos partidos. Pero lo más llamativo que veo en este partido, más allá de que las estadísticas le respaldan, es a Aurélien Tchouaméni. ¿Qué ocurre con él? Que viene jugando con una gran precisión en los pases, con unos desempeños defensivos muy buenos, pero el público pedía algo más siempre de Tchouaméni. Parece ser más vistoso Camavinga. ¿Qué ocurre con Tchouaméni? Que tiene ciertas virtudes que ve más el entrenador que el público. Rigor táctico es uno de ellos. Anticiparse a las jugadas, dar equilibrio al equipo, meterse entre los 3 centrales y dar otra fortaleza al área. Para este tipo de cosas Tchouaméni es un especialista y lo ha demostrado. Pero en este partido contra el Betis se destacó especialmente. Se le vio mejor con balón, se le vio más dinámico, se le vio con una llegada distinta, aportando más en zona final, de hecho dando un pase clave. Mucha precisión en el pase, pero esta vez los pases tenían otro sentido, otra orientación. Estuvo más involucrado en el juego, acompañó más a Valverde, que para mí fue el mejor del partido, con esa asistencia a Mbappé de lujo. Y también Ancelotti mejoró algunas cosas. Vemos mejor actitud por parte del equipo. En el primer tiempo no se notó tanta fluidez. Primer tiempo 0-0, el Madrid un poco espeso, sí hubo ocasiones y se generó juego, pero no era lo que se está esperando de este equipo todavía. En el segundo tiempo las cosas mejoran. Entra Brahim, que juega de 10, que por cierto sale el Ceballos y ya sabemos que estará 2 meses fuera por una lesión en un esguince de tobillo al parecer. Y con Brahim todo revoluciona, todo mejora. Brahim ya jugó en esta posición en el Milán. Supongamos que sigue siendo un 4-2-3-1 porque tanto Tchouaméni como Valverde se reparten ese medio del campo en ese doble pivote, pero Brahim jugó por delante de ellos, con Mbappé, Rodrigo y Vinicius de delanteros, pero con una variante, porque en el primer tiempo los vimos más juntos por el medio. Ahora, en el segundo tiempo, abren a las bandas tanto Vinicius como Rodrigo, Mbappé queda por el medio y Brahim entra allí, como ese enlace, como ese número 10 que recibe el balón del mediocampista y busca conectar con los 3 delanteros. Esto ya lo hizo en el Milan y lo hizo muy bien, y en este segundo tiempo me pareció muy interesante lo que le vi hacer a Brahim desde el regate, desde la conducción del balón. Logró unir el medio del campo con el ataque desde ese recurso, y es algo que el Madrid tal vez está necesitando más de lo que parece. Ancelotti sí buscó la manera de incluir a Brahim de titular, pero por derecha, por banda, y poniendo a Modric de 10, y no salió tan bien contra Las Palmas, no hizo un partido tan bueno, pero desde el banquillo fue destacadísimo, porque para mí fue el jugador que destrabó el partido, con sus regates, con su fuerza, con ese dinamismo que él le da al medio del campo, porque no había estado jugando de mediocampista, había estado jugando más de delantero, recibiendo en otras zonas, pero en la zona de generación, asociándose de primera y sobre todo regateando, trasladando, encuentra muchos espacios a la espalda del mediocampo rival.
Allí fue que logró armarse la jugada del primer gol de Mbappé, que luego de una serie de pases termina con el taco de Valverde y la gran definición de Kylian. También vamos a hablar de la polémica de ese partido. A Vinicius le pitan un penalti que para mucha gente era un poco sospechoso. Para mí es penalti. Penaltito puede ser. Es penalti, pero aquí lo gracioso no es eso. Lo gracioso es entender cuál es el criterio de los árbitros, que es lo que estamos buscando. Al final, el penalti está condicionado porque vienen de otras acciones anteriores durante el partido que no fueron sancionadas como penalti. Una mano separada del cuerpo de un jugador del Betis anterior a esta jugada que no fue sancionada como penalti, y un penalti sobre Ceballos, que es una patada que le dan a la pantorrilla estando por la espalda de Dani Ceballos, y lo tumban en el área y no sancionan penalti. Y todos estos penales los ve Arberola Rojas, que es el árbitro que llevó el encuentro. Genera un poco de suspicacia, ya que este árbitro está involucrado muy profundamente en el caso Negreira también, sobre todo con el hijo de Negreira pagando estas clases de coaching para agradar al ex vicepresidente de los árbitros, y pareciera que todavía hubiese alguna sospecha de que algo anda mal con este árbitro y otros en esta liga. No se va a comentar, va a pasar un poco de hoja a la mesa porque el Real Madrid ganó 2-0 y nadie se va a preocupar por esto, porque no afectó el resultado final. Pero es algo para señalar, porque este árbitro no es primera vez que hace estas cosas. Entonces, dentro de todas las situaciones irregulares que pudo haber presentado el arbitraje, el VAR reaccionó muy bien, sobre todo con el penalti de Vinicius le pidieron que lo volviera a ver y lo sancionó, eso está muy bien también. Y el partido termina muy bien, sobre todo para Kylian Mbappé, que patea ese penalti. Es necesario también comentar esa relación con Vinicius Junior que Mbappé está teniendo. Ya Vinicius intervino en 5 goles esta liga, en la creación, la participación, asistencia o marcar el gol. También ha generado penaltis. Lo que ocurre es que en tema penaltis, Vinicius y Mbappé ya, como hemos podido intuir de sus propias declaraciones y las de Ancelotti, han dialogado para un día lo tiras tú, un día lo tiro yo. Básicamente se están rotando los penales. El otro día contra Las Palmas lo patea Vinicius, es gol. Esta vez lo patea Mbappé y es gol. Los dos están pateándolos muy bien. Para el equipo cualquiera está bien porque lo importante es que sea gol, pero la relación entre ellos dos es muy importante y parece que es muy buena. Por más que la prensa esté tratando de buscar algo que no han encontrado de esta relación, sobre todo por el conflicto de posiciones, por el conflicto de roles, por saber quién es el líder de este equipo, quién corre, quién no corre, en el sentido de que siempre hay un delantero estrella que corre menos para defender que los demás, porque se guarda un poco con las carreras y con la energía para poder hacer goles. Y ese ha sido Mbappé, pero Vinicius también está un poco menos implicado en defensa de lo que suele estar. Entonces es como identificar a ese líder del equipo, ese capitán ofensivo, por decirlo así, y saber a quién el equipo va a buscar al momento de generar juego. A mí me parece que está bien que se busque Mbappé y que Vinicius se nutra de esos espacios, porque al final, a nivel de definición, Mbappé es mejor que Vinicius, pero a nivel de mentalidad en momentos grandes, Vinicius es más implicado que Mbappé, entonces ese tipo de virtudes se pueden complementar mutuamente para tratar de disimular sus defectos, que tienen, obviamente. Mbappé, después de más de 21 remates, por fin logra hacer 2 goles en un partido de liga, se estrena en el Bernabéu, no había tenido muchos pases clave, Mbappé había intentado rematar en situaciones en las que no tenía mucho sentido, el equipo le ha buscado, hay que hacer énfasis en esto, son los datos y los hechos. Aunque haya muchas narrativas contrarias, podemos contrastarlo. Y podemos ver que el equipo ha tenido unas intenciones, sobre todo sin Kroos. Los que han de agarrar ese rol de liderazgo en el medio del campo lo hicieron mucho más y mucho mejor en el partido contra el Betis, que fueron Tchouaméni y Valverde. Y desde el enlace para el ataque fue Brahim. Entonces el Real Madrid evoluciona de forma natural, de forma correcta, con respecto a este cambio tan drástico que implica la salida de Toni Kroos y la entrada de Kylian Mbappé en un equipo que cambia su estilo de juego, como podemos ver venir, cambia su sistema también, y Ancelotti empieza a encontrar soluciones. No es fácil, pero es la responsabilidad de un equipo con la exigencia del Real Madrid mantenerle la carrera y la lucha al Barça, porque no se podían permitir empatar hoy.
o ayer mejor dicho, en el partido del domingo contra el Real Betis de Sevilla, que es un equipo que, vale destacar, tiene la presencia de Víctor Roque, cedido por el Barcelona, que no pudo terminar de debutar o de dar una sensación más estable para que pudiese quedarse jugando, porque debutar sí debutó. Y también tienen a Abde, que es canterano del Barcelona también. Jugaron el día de ayer y no tuvieron un rendimiento tan destacado, pero son dos jóvenes que estuvieron involucrados con el Fútbol Club Barcelona en un punto. De hecho, Abde tuvo una grandísima temporada con el Osasuna. Es un jugador muy bueno también, pero no logró destacar contra el Real Madrid. Vamos a ver, también es algo para seguir, a ver cómo evolucionan estos futbolistas tan jóvenes en el Betis, que es un equipo muy bueno. Es un equipo que está también en construcción y también se ha visto afectado por toda la crisis económica que atraviesa la Liga Española. Fue un rival bastante fuerte, un rival bastante digno. Tal vez no fue el mejor arbitraje, pero el Madrid ganó de forma solvente ante un rival bastante complejo. Tenía bastante tiempo sin poder derrotar al Betis en casa. Es un rival de dificultad media-alta y fue la gran oportunidad del Real Madrid para resarcirse y volver a darle cohesión a sus estrellas. Sin más que agregar, yo les agradezco mucho por escucharnos. No olviden comentar, suscribirse y pasen la bola.